Las lámparas de araña proyectaban sombras danzantes sobre los manteles blancos, transformando Bísimo en un lugar que parecía pertenecer a otro mundo, uno al que yo no pertenecía. Me dolían los pies con los zapatos de tacón de segunda mano que había lustrado religiosamente antes de mi turno. Las finas tiras me cortaban los tobillos mientras equilibraba bandejas de champán durante el ajetreo de la cena del viernes por la noche. 6 meses en el restaurante italiano más exclusivo de Chicago me habían enseñado a ser invisible. Era un fantasma, flotando entre las mesas, rellenando vasos de agua y retirando platos. Todo ello sin mirar a los ojos a los clientes, que se gastaban en una botella de vino más de lo que yo ganaba en 2 semanas. La mesa 7 necesita atención. Marco, el jefe de sala, siseó al pasar, dejando tras de sí un rastro nauseabundo de colonia. VP, no la cagues, Sofía. Asentí con la cabeza, tragando saliva. Ya había oído los rumores sobre el restaurante, una reserva privada en nuestra mesa más apartada. El propio propietario había aparecido, algo poco habitual, que ocurría quizás 2 veces al año, y ahora estaba nerviosamente enderezando cuadros e inspeccionando las copas de vino en busca de manchas de agua. Me aparté un mechón de pelo oscuro detrás de la oreja y crucé el comedor. Sentí como el familiar vacío se extendía por mi pecho. Tenía 26 años y un máster en literatura italiana, acumulando polvo mientras trabajaba turnos dobles para pagar las facturas médicas de mi madre. Una deuda de 6 cifras que crecía a pesar de todas las horas extras trabajadas, todas las comidas perdidas y todas las noches que pasaba durmiendo en el sofá de mi prima Ellie, en lugar de alquilar mi propio piso. La mesa 7 estaba parcialmente oculta tras un elegante arreglo de orquídeas. 3 hombres ocupaban la cabina de cuero curvada, pero solo uno me llamó la atención. El hombre sentado en el centro. Incluso desde esa distancia, podía ver que era alto. Tenía el pelo oscuro, corto por los lados pero perfectamente peinado en la parte superior, y la mandíbula tan afilada que podría cortar cristal. Llevaba un traje gris oscuro que se movía como mercurio líquido cuando cambiaba de posición. La tela reflejaba la luz de una manera que delataba que era un traje a medida. Sin anillo, sin reloj. O esto era inusual para los hombres que cenaban allí, la mayoría de los cuales llevaban relojes que valían más que un coche. Los 2 hombres que lo flanqueaban eran claramente de seguridad. Sus gruesos cuellos tensaban los botones del cuello de la camisa. Sus ojos escaneaban constantemente la sala y sus manos estaban colocadas de manera que pudieran alcanzar fácilmente el interior de sus chaquetas. Había visto antes a personas de su tipo, aunque nunca tan obviamente armadas en un restaurante de alta cocina. Me acerqué con la deferencia habitual, con la mirada adecuadamente baja. Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Bísimo. ¿Les apetece tomar algo mientras miran el menú? ¿Les apetece tomar algo mientras miran el menú? Los guardias de seguridad no me hicieron caso, pero noté que la atención del guardia del centro se desplazaba hacia mí, como un peso tangible sobre mi piel. Me obligué a levantar la vista y me encontré con unos ojos de un azul tan intenso que parecían casi artificiales, como si hubieran sido retocados con aerógrafo para la portada de una revista. Esperaba ver frialdad en ellos, pero en cambio vi algo peor. Curiosidad, dijo en un italiano perfecto, con una voz profunda y suave y un ligero acento que no supe identificar. Tráiganos su mejor Barolo, de la cosecha de 2010 o anterior, el suelo. El gerente, que estaba cerca, parecía asustado y dispuesto a correr hacia nosotros para traducir, pero antes de que pudiera intervenir, respondí automáticamente en el idioma que había aprendido de mi abuela siciliana. Inotino. Por supuesto, señor. Tenemos una barrica excepcional de una bodega. Si prefiere algo más estructurado, también puedo recomendarle el Bolo Monfortino de 2006. El silencio que siguió fue absoluto. Los guardias de seguridad se tensaron, deslizando sutilmente las manos hacia sus armas ocultas. Pero fue la reacción del hombre del centro la que me heló la sangre. Se quedó completamente paralizado, entrecerrando sus ojos azules mientras me estudiaba el rostro con renovada intensidad. Durante 3 latidos, nadie se movió. Entonces, su boca esbozó una sonrisa o algo parecido.
Mi abuela era siciliana. Viví con ella hasta su muerte, hace 3 años. Se inclinó ligeramente hacia adelante y sus guardaespaldas le imitaron. Acérquese a Kemi. ¿Cómo se llama? Sofía, respondí, luchando contra el impulso de retroceder. Sofía Russo. Algo se reflejó en su rostro. Reconocimiento. Pero desapareció demasiado rápido como para que pudiera interpretarlo. Es el Monfortino, dijo, pasando al inglés. Su acento era claramente americano, con un ligero toque de otra cosa debajo. Y traiga 3 copas, dijo mirándola a su equipo de seguridad. Ellos no beberán, continuó. Pero quiero que usted se una a mí. La petición era tan inapropiada y contraria a todos los protocolos de un restaurante que me quedé paralizada. Lo siento, señor, pero no me está permitido. No se lo estoy pidiendo, replicó. Su tono no había cambiado. Seguía siendo conversacional, casi amistoso, pero algo debajo de él me hizo sentir un escalofrío de advertencia. ¿Cómo te llamabas? Sofía. Marco apareció a mi lado con una sonrisa que se extendía hasta el límite. Señor Vital, continuó, será un placer servirle lo que solicite. Yo mismo iré a buscar el Monfortino y haré que Sofía se lo traiga inmediatamente. Vital, el nombre me golpeó como un puñetazo. Luca Vital, el hombre que poseía la mitad de las propiedades frente al mar de Chicago. El hombre cuyo nombre aparecía en las columnas de cotilleos junto a modelos y actrices, y cuya familia tenía rumoreadas conexiones con el crimen organizado desde hacía generaciones. De repente, la energía nerviosa del restaurante cobró un sentido terrible. Marco me agarró del codo y me alejó con los dedos clavándose dolorosamente en mi piel. Una vez que atravesamos las puertas de la cocina, se volvió hacia mí. ¿Estás intentando que nos maten a todos? Cuando él venga aquí, sonríe, sírvele y luego vete. No entres en conversación, no establezcas contacto visual, y bajo ningún concepto le hables en italiano como haces con tus viejos amigos. No sabía quién era, susurré, con el corazón latiéndome a 1000. Solo le respondía en el idioma en el que me hablaba. Marco se pasó la mano por el pelo ralo. Solo trae el vino, sírvelo y vete. No entres en conversación. Y por el amor de Dios, no te sientes con él. Asentí. Pero, mientras llevaba la preciada botella en una bandeja de plata, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que acababa de ocurrir algo irreversible. Mi vida, que ya pendía de un hilo, se había vuelto aún más precaria. Cuando regresé, Luca Vital estaba solo en la mesa. Sus guardaespaldas se habían trasladado a una mesa cercana, pero seguían vigilando la sala con mirada depredadora. Dejé el vino sobre la mesa, luchando por mantener las manos firmes. Tu seguridad no necesita escuchar nuestra conversación, terminó, señalando el espacio vacío frente a él. Sus ojos nunca se apartaron de mi rostro mientras yo dudaba. Siéntate, Sofía Russo. La forma en que pronunció mi nombre, como si estuviera probando cómo sonaba en su boca, me provocó un escalofrío. Me senté en el borde del asiento, lo más lejos posible de él. En realidad no debería abrir el vino. Me interrumpió, como si yo no hubiera hablado. Presenté la botella con movimientos mecánicos, corté el papel de aluminio y extraje el corcho con la eficiencia que me daba la práctica de abrir docenas de vinos caros cada noche. Mis manos solo me traicionaron una vez, temblando ligeramente mientras vertía una pequeña cantidad en su copa para que la probara. No miró el vino, en cambio, observó mi rostro, estudiándome con una intensidad que me hizo arder las mejillas. Háblame de tu abuela. Mi abuela, repetí estúpidamente. La siciliana, me aclaré la garganta. Ella me crió después de que murieran mis padres. Era de un pequeño pueblo a las afueras de Palermo. ¿Cómo se llamaba? María. María Russo. Entrecerró ligeramente los ojos. ¿Y cuál era su apellido de soltera? La pregunta era tan específica e inesperada que respondí sin pensar. Vicini. María Vicini. El cambio que se produjo en su rostro fue sutil. Se le tensaron los ojos y entreabrió ligeramente los labios. Un reconocimiento inequívoco seguido de algo más oscuro. ¿Sabes lo que hacía la familia de tu abuela en Sicilia, Sofía? Bajó la voz, que se volvió íntima de una forma que me puso la piel de gallina.
Negué con la cabeza. Ella no hablaba mucho del pasado, solo que había habido algún tipo de desacuerdo familiar antes de venir a Estados Unidos. Luca Vital levantó su copa, rompiendo finalmente el contacto visual para examinar el líquido rubí. Una disputa, repitió en voz baja. Esa es una forma de describirlo. Debería volver a mis otras mesas, dije levantándome. Su mano se extendió y me agarró la muñeca con una rapidez sorprendente. Su agarre no era doloroso, pero era firme. No tienes otras mesas esta noche. Marco las ha reasignado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo sabes? La sonrisa que curvó sus labios no llegó a sus ojos. Porque soy el dueño de este restaurante, Sofía, junto con la mayor parte de esta manzana. Me soltó la muñeca y me acarició ligeramente el pulso con los dedos. Ahora bebe tu vino. Y cuéntame cómo has acabado aquí. Sirviendo mesas con un máster en literatura italiana. El hecho de que supiera de mi formación académica, algo que yo no había mencionado, me heló la sangre. Cogí la copa con los dedos entumecidos y di un sorbo que no pude saborear. ¿Cómo sabes lo de mi título? Me gusta saber cosas, respondió. Se recostó, con un brazo extendido a lo largo del respaldo del reservado, especialmente sobre las personas que me interesan. Y tú me interesas porque hablo italiano. La mitad del personal aquí habla al menos un poco. Tú me interesas, interrumpió, porque eres un Azzini que no sabe que es un Azzini. La críptica afirmación quedó suspendida entre nosotros. Fuera de nuestro rincón apartado, el restaurante continuaba con su elegante baile de servicio y consumo, pero parecía estar a miles de kilómetros de distancia. No lo entiendo. No, asintió él, con un atisbo de lástima en el rostro. No lo entiendes, pero lo harás. Levantó su copa en un pequeño brindis. Por las historias familiares, dijo, levantando su copa. Tienen una forma de alcanzarnos cuando menos lo esperamos. Me fui de Bísimo a medianoche, rechazando la oferta de Marco de llamarme un taxi. El aire fresco de octubre me sentó bien a mi piel enrojecida, despejando la niebla de confusión que se había apoderado de mí durante esas extrañas horas en la mesa 7. Luca Vitali me había retenido allí durante casi 3 horas, haciéndome preguntas sobre mi vida con lo que parecía un interés genuino, pero depredador. Cuando finalmente me permitió marcharme, fue él quien me lo permitió, me puso en la mano un billete doblado que más tarde descubrí que era de $1000. Me puso en la mano un billete doblado que más tarde descubrí que era de $1000. Considéralo una compensación por monopolizar tu noche, dijo, con los dedos posados en mi palma. Intenté rechazarlo, pero él cerró mis dedos alrededor del billete con los suyos. Tómalo, Sofía, lo necesitarás. Ahora, mientras caminaba las 4 manzanas hasta la estación de metro, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que me observaban. Me giré 2 veces para mirar la acera detrás de mí, pero no vi nada más que a unos cuantos rezagados nocturnos y una pareja discutiendo fuera de un bar. Un bar. Aún así la sensación persistía. Mientras buscaba a tientas mi tarjeta de transporte, un Bentley negro con cristales tintados se detuvo a mi lado. Mi corazón dio un vuelco cuando la ventanilla trasera se bajó y reveló el rostro sombreado pero inconfundible de Luca Vital. Sube, Sofía. Tenemos que continuar nuestra conversación. Me voy a casa, dije, retrocediendo. Lo que sea que quieras discutir puede esperar hasta que tu apartamento en North Richmond Street vuelva a ser seguro. Lo dijo como si fuera un hecho. El tuyo tampoco. Ni el sofá de mi prima Ellie. Al oír el nombre de mi prima y el lugar donde había dormido, sentí una oleada de puro terror. Me quedé paralizada, con la mano temblorosa agarrando mi tarjeta de transporte. ¿Cómo se sube al coche?, repitió con voz suave pero firme. Por favor. Fue ese, por favor, lo que me desarmó. Resultaba tan incongruente, tan inesperado en un hombre que parecía acostumbrado a la obediencia inmediata. Antes de que pudiera reconsiderarlo, me encontré deslizándome sobre los fríos asientos de cuero y la puerta se cerró detrás de mí con silenciosa precisión. Una ingeniería costosa. Cuando el Bentley se alejó de la acera, me di cuenta de que acababa de cometer un terrible error. Un error que lo cambiaría todo. El interior del Bentley olía a cuero y a algo amaderado. Sándalo.
Tal vez. Luca Vital se sentó a una distancia respetable a mi lado, pero el espacio reducido del coche hacía que su presencia fuera abrumadora. Su conductor y uno de los guardias de seguridad estaban sentados delante, separados de nosotros por una mampara de privacidad que se levantaba silenciosamente con solo pulsar un botón. «Estás asustado, Luca». Sus ojos reflejaban las luces de la calle mientras observaba. «No deberías estarlo. ¿Sabes dónde vivo? ¿Dónde duermo? ¿Qué estudié en la universidad?», dije, apretándome contra la puerta. «Los hombres como tú no recopilan esa información sin motivo. Y los motivos rara vez son buenos». Una sonrisa se dibujó en sus labios. «Hombres como yo, hombres poderosos, hombres peligrosos». Tragué saliva. Hombres relacionados con el crimen organizado. En lugar de negarlo, se limitó a inclinar la cabeza. «¿Tu abuela nunca te habló de tu familia?». «Nada en absoluto», me dijo. «Tenían olivares en Sicilia. Se marchó tras algún tipo de disputa». Observé su rostro en busca de una reacción. «Eso no es cierto, ¿verdad?». «Los olivares existían», admitió. En cuanto a la disputa, metió la mano en la chaqueta y sacó una petaca plateada. Dio un pequeño sorbo antes de ofrecérmela. Negué con la cabeza. «El hermano de tu abuela, Antonio Vizzini, fue en su día uno de los hombres más poderosos de Polmo. La familia tenía intereses en el transporte marítimo, la construcción y la gestión de residuos. Los eufemismos no se me escapaban. Eran la mafia, y eran empresarios que operaban al margen de las regulaciones convencionales». Me corrigió con suavidad. «Tu abuela era la hermana menor de Antonio y su hermana favorita. Cuando se enamoró de Carlo Russo, un policía que investigaba a la familia, Antonio lo consideró una traición. En su mundo había líneas que no se podían cruzar. Me daba vueltas la cabeza. Mi abuelo era policía y detective encubierto. Se había infiltrado en la operación de los Vizzini, había reunido pruebas y se había ganado la confianza y el afecto de María. Si realmente la amaba, sigue siendo objeto de debate». Los ojos de Luca no se apartaron de mi rostro. Cuando Antonio descubrió el engaño, Carlo huyó a Estados Unidos con María, que estaba embarazada de mi padre. Cambiaron de identidad y desaparecieron. «Eso es imposible», susurré. «Mis abuelos llegaron aquí legalmente a través de Ellis Island». «Falsificaron sus documentos», intervino Luca. «Con bastante pericia, con la ayuda de los rivales de tu tío, que estaban encantados de ayudarle a humillarlo. Antonio pasó décadas buscándolos, pero habían desaparecido por completo». El Bentley giró hacia Lakeshore Drive y la oscura extensión del lago Michigan se veía a través de las ventanas tintadas. Nos dirigíamos hacia el norte, lejos tanto de mi apartamento como de la casa de Ellie. «Si lo que dices es cierto», dije lentamente, «¿cómo sabes todo esto? ¿Y por qué te importa una disputa familiar que ocurrió antes de que yo naciera?». Lucas se quedó callado durante un largo rato, con su perfil recortado contra las luces de la ciudad que pasaban. Las familias Vizzini y Vital tienen una historia complicada. Rivales, a veces aliados y ocasionalmente enemigos. Cuando oí rumores sobre un descendiente de los Vizzini que trabajaba en mi restaurante, sentí curiosidad. Entonces, ¿se trata de una visita de cortesía? ¿Una lección de historia? Mi miedo dio paso a la confusión y luego a la ira. ¿Por qué contarme el supuesto pasado criminal de mi familia? ¿Por qué decirme que mi apartamento no es seguro? «Porque Antonio Vizzini murió hace 3 días en Palermo», dijo en voz baja. Con su muerte, ciertas protecciones antiguas habían expirado. Un escalofrío me recorrió la espalda. «¿Qué protecciones? ¿El hermano de tu abuela?». Nunca dejó de buscar a su hermana, Sofía. Cuando finalmente la localizó en Chicago hace 15 años, ella ya era viuda. Tú solo tenías 11 años. Descubrió que ella había perdido a su hijo y a su nuera, tus padres, en un accidente de coche. También descubrió que ella te estaba criando sola. El coche redujo la velocidad al girar hacia la entrada circular de un rascacielos con vistas al lago. Moderno y con fachada de cristal, el edificio gritaba exclusivo y caro. Antonio tomó una decisión, continuó Luca. En lugar de rebelarse a María,
en lugar de llevarla de vuelta a Sicilia o vengarse de su traición, decidió protegerla desde la distancia. Estableció límites y dejó claro que la mujer ruso y su nieta estaban fuera de los límites. Se me hizo un nudo en la garganta. No lo entiendo. Tu abuela puede que te ocultara su pasado, pero otros sabían exactamente quién era ella y quién eres tú. Sus ojos se clavaron en los míos. Cuando Antonio murió, esas protecciones murieron con él. Ciertas personas con largas memorias y viejos rencores te ven como vulnerable y valiosa. ¿Valiosa cómo? Me las arreglé para preguntar cuando el coche se detuvo. El linaje Vicini tiene peso en ciertos círculos, especialmente para un descendiente directo del propio Antonio. Pero yo no soy uno de ellos. Lo eres. La voz de Luca fue definitiva. Tu padre no era hijo de Carlo, era hijo de Antonio. Esta revelación me golpeó como un puñetazo. Eso no es posible. María y Antonio siempre habían sido muy cercanos. Cuando ella huyó con Carlo, estaba embarazada del hijo de su hermano. Fue una traición definitiva que Carlo permitió para protegerla. El momento de su embarazo lo confirma. Sentí náuseas en el estómago. Estás mintiendo. No tengo motivos para mentir, Sofía. Su voz se suavizó. Esta es tu herencia, por muy fea que pueda ser en algunos aspectos. El conductor abrió mi puerta, dejando entrar una ráfaga de aire frío y fresco. Salí automáticamente y me encontré en un garaje subterráneo privado. Vehículos elegantes se alineaban contra las paredes. Había un Maserati, 2 Ferraris y otro Bentley. ¿Dónde estamos?, pregunté, cruzándome de brazos. En mi residencia, dijo Luca, saliendo del coche detrás de mí. Te quedarás aquí esta noche. No me voy a quedar contigo, dije, retrocediendo. No te conozco. Me conoces mejor de lo que crees, dijo, asintiendo a su equipo de seguridad, que se retiró a una distancia discreta. Y te vas a quedar porque hay un equipo de matones calabreses vigilando tu apartamento en este momento. Hay 3 más en casa de tu prima Ellie, en Wicker Park. El miedo se apoderó de mí de nuevo, esta vez con más intensidad. Ellie está bien, me aseguró. Mi gente está vigilando a su gente. Nadie se atreverá a hacerle daño a tu prima mientras crean que puedes volver allí. El ascensor requería una tarjeta y una huella dactilar para funcionar. Mientras subíamos, me acurruqué en el rincón más alejado de Luca, con la mente a 1000 por hora. ¿Por qué me estás ayudando?, le pregunté finalmente. Si se trata de una disputa entre mafias, ¿qué te importa? Los ojos de Luca se encontraron con los míos en la pared despejada. Tu tío y mi padre tenían un acuerdo. Yo lo estoy honrando. ¿Qué tipo de acuerdo? Uno complicado. Las puertas del ascensor se abrieron directamente a un amplio ático. Es minimalista y elegante, con ventanas de suelo a techo con vistas al lago y a la ciudad. Puedes quedarte en la suite de invitados esta noche. Mañana buscaremos algo más permanente. ¿Permanente?, negué con la cabeza. No, me voy por la mañana. Voy a ver cómo está mi primo, hacer la maleta y marcharme de Chicago. Luca se acercó a un carrito de bar y vertió un líquido ámbar en 2 vasos de cristal. Huir no servirá de nada, Sofía. La gente que te busca tiene recursos. Recursos internacionales, dijo, tendiéndome un vaso que acepté de mala gana. Tu única protección ahora es estar asociada con alguien a quien temen más de lo que desean vengarse. ¿Y ese soy yo?, pregunté, sin molestarme en ocultar mi escepticismo. ¿Qué te hace tan especial? Algo peligroso brilló en sus ojos. La familia Vital ha pasado generaciones asegurándose de que esa pregunta nunca tuviera que ser formulada. Bebió mirándome por encima del borde de su vaso. Tu tío lo entendía, aunque tú no. Dejé mi bebida sin tocar en una mesita auxiliar. Tengo que llamar a Ellie para avisarla, pero ya se ha ocupado de ello. Mi gente se ha puesto en contacto con ella con una historia falsa sobre una fuga de gas en su edificio. Esta noche se quedará con una amiga. Señaló hacia el pasillo. La habitación de invitados es la segunda puerta a la derecha. El baño es en suite. Encontrarás todo lo que necesitas. Su despedida fue clara. Di unos pasos y luego me volví. ¿Qué pasará mañana? Lucas se había acercado a la ventana.
Las luces de la ciudad proyectaban su perfil en un relieve nítido. Mañana estableceremos tu nuevo puesto dentro de mi organización, bajo mi protección. Sus ojos fríos y evaluadores se encontraron con los míos. La única pregunta es, ¿cuál será ese puesto? La insinuación hizo que el calor me subiera a la cara. Si crees que voy a descansar, Sofía, me interrumpió, hablaremos de los detalles por la mañana. La habitación de invitados era más grande que todo el apartamento de mi prima y estaba decorada en tonos crema y azul pálido. El cuarto de baño contiguo. Las ventanas estaban selladas. 40 pisos de altura. De todos modos, no habría importado. Mi teléfono se había quedado sin batería hacía horas y había dejado el cargador en casa de Ellie. Estaba efectivamente aislada, atrapada en esta hermosa jaula con un hombre que traficaba con hizo amenazas y comentarios crípticos sobre mi historia familiar, aparentemente incestuosa. Me senté en el borde de la cama y finalmente dejé caer las lágrimas que se habían acumulado durante toda la noche. Mi abuela, la mujer que me enseñó a hacer cannoli y a recitar a Dante, había estado viviendo una mentira. Toda mi identidad se basaba en inventos. Un suave golpe en la puerta me hizo secarme rápidamente los ojos. Esperaba a Luca, pero en su lugar me encontré con una mujer de mediana edad, con un rostro amable y una bandeja. El señor Vitali pensó que quizá tendría hambre, dijo ella. Dejó un plato de pasta y un vaso de agua. Gracias, logré decir. ¿Vive aquí? Ella sonrió. Soy la ama de llaves del señor Vitali. Vivo en las dependencias del personal, en la planta baja. Mirando detrás de ella bajó la voz. No es tan aterrador como parece al principio, no para aquellos que están bajo su protección. Después de que se marchara, picoteé la pasta. Era un Casio e pepe perfecto, un plato que habría estado delicioso si hubiera tenido apetito. Al final, el cansancio venció al miedo y a la confusión. Me duché en el cuarto de baño de mármol, me puse a regañadientes el pijama de seda y me metí en la cama con sábanas más finas que mi saldo bancario. A pesar de todo, el sueño llegó rápidamente, arrastrándome a sueños inquietos, llenos de sombras sicilianas y ojos azules que me seguían por calles desconocidas. Me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas que estaban a oscuras cuando me dormí. Alguien había abierto las persianas automáticas a distancia. Otro recordatorio de que nada aquí estaba bajo mi control. Tras unos suaves golpes en la puerta, apareció la misma ama de llaves con una bandeja con café y bollería. El señor Vitali me ha pedido que le diga que hay ropa en el armario. Le esperará en el comedor cuando esté lista. Dudó. Lleva desde el amanecer haciendo llamadas a Sicilia. El armario revelaba más pruebas de que todo estaba preparado. Había vaqueros de mi talla, jerseys, blusas e incluso ropa interior con etiquetas de boutiques caras. Todo era perfecto, era impresionante y profundamente inquietante a la vez. Elegí las prendas más sencillas que pude encontrar. Unos vaqueros, un jersey color crema y unas botas planas de cuero. Al mirarme en el espejo, apenas me reconocí. La ropa cara me había transformado de una camarera agobiada en alguien que encajaba en este ático. Era un disfraz que me quedaba demasiado bien. Encontré a Luca en un comedor presidido por una mesa con capacidad para 20 comensales. Aunque solo había un sitio puesto, lejos de donde él estaba sentado con un ordenador portátil y varios teléfonos. Llevaba un jersey informal de color gris oscuro que probablemente costaba más que el alquiler de un mes, lo que le hacía parecer más joven y menos intimidante que la figura trajeada de la noche anterior. Alquiler, lo que le hacía parecer más joven y menos intimidante que la figura trajeada de la noche anterior. La ilusión se desvaneció cuando levantó la vista. Sus ojos azules eran igual de intensos a la luz del día. ¿Has dormido bien? No era realmente una pregunta, dadas las circunstancias de haber sido secuestrada y engañada sobre la historia de mi familia. Su boca se torció. Yo no te secuestré, Sofía. Te ofrecí la protección que necesitabas desesperadamente frente a las amenazas a las que te enfrentabas. Solo tengo tu palabra de que existes. Me senté en el asiento más alejado de él. Por lo que sé, tú podrías haber inventado toda esta historia sobre mi abuela. Tu desconfianza es sana, dijo,
cerrando su ordenador portátil. Pero innecesaria. Todo lo que te he contado se puede verificar. Empujó una carpeta por la mesa. Empezando por esto. Dentro había fotografías viejas y amarillentas de una mujer joven que era sin duda mi abuela, de pie junto a un hombre guapo y de rostro serio en una calle siciliana. Había más fotos del mismo hombre con otras personas en lo que parecían ser reuniones de negocios y eventos sociales. Antonio Vinci, añadió Luca, era tu abuelo, aunque se lo presentó al mundo como tu tío abuelo. Me quedé mirando el rostro del hombre, buscando similitudes, quizás la forma de los ojos o la mandíbula. Eso no prueba nada, sigue buscando. Debajo de las fotos había recortes de periódico en italiano. Mi italiano estaba oxidado, pero pude entender algunas frases. Organización Vinci, investigación policial, Carlo Russo, detective encubierto. El último elemento era el certificado de nacimiento de mi padre, en el que Carlo Russo figuraba como padre, pero la fecha de nacimiento hacía sospechosa la cronología, dado que mis abuelos acababan de llegar a Estados Unidos. Todo esto podría ser falso, dije, pero mi voz carecía de convicción. Podría ser, admitió Luca, pero no lo es. Sirvió café de una cafetera de plata. Entiendo tu reticencia a aceptar esto, Sofía, pero el tiempo es un lujo que no tenemos. Los hombres que te buscan no esperarán a que aceptes tu ascendencia. Envolví mis manos alrededor de la taza de café, agradeciendo su calor. ¿Qué quieren de mí? Algunos quieren venganza por traiciones pasadas. Otros te ven como un activo potencial. La última Vinzoni, que podría ayudarles a recuperar territorio y lealtades en Sicilia. Me miró por encima del borde de su taza. Todos subestiman lo lejos que estoy dispuesta a llegar para cumplir las promesas que le hice a tu tío. ¿Qué le prometiste exactamente a mi tío? La palabra me sonaba extraña, relacionada con un hombre cuya existencia desconocía hasta ayer. Luca dejó la taza con deliberada precisión. Antonio salvó la vida de mi padre durante una disputa territorial en los años 90. Años más tarde, cuando mi padre estaba muriendo, Antonio acudió a él con una petición. Quería asegurarse de que su linaje permaneciera protegido, pasara lo que pasara con él. Y mi padre accedió. Él entendía la importancia de la familia y el legado. Algo oscuro se apoderó del rostro de Luca. Cuando me hice cargo tras su muerte, heredé todas sus obligaciones, incluida esta. Me aparté de la mesa. Bueno, ya me has avisado. Considera tu obligación cumplida. Me iré. ¿Dejar Chicago hoy e irme a dónde? Preguntó Luca con calma. Esta gente tiene conexiones en todo el país. Tienen alcance internacional. Estarías mirando por encima del hombro para siempre. Me arriesgaré. Tu primo no tendrá ese lujo. Esas palabras me dejaron paralizada. En cuanto desaparezcas, utilizarán a Ellie para sacarte de tu escondite. Sentí náuseas en la garganta. Dijiste que estaba a salvo. Lo está mientras permanezcas bajo mi protección. Se levantó y rodeó la mesa con una elegancia depredadora que me hizo dar un paso atrás. No soy tu enemigo, Sofía. Entonces, ¿qué eres? ¿Mi carcelero? ¿Mi guardaespaldas? Levanté la barbilla. Anoche dijiste algo sobre mi posición en tu organización. ¿Qué querías decir exactamente? Sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. Dirijo negocios legítimos que podrían necesitar a alguien con tu formación y tus habilidades lingüísticas. Te compensarían bien como traductor e intérprete. Me reí con amargura. Eso no es lo que insinuabas. Lucas se acercó. Se acercó lo suficiente como para que pudiera oler su costosa colonia personalizada. Era algo hecho a medida y caro. ¿Qué crees que estaba insinuando? Podía sentir el calor inundando mis mejillas. ¿Que había otras formas de garantizar tu protección? ¿Eso es lo que piensas de mí? Su voz se había vuelto más grave, sugiriendo que yo exigiría favores sexuales a cambio de mantenerte con vida. Al oírlo tan directamente, me sentí tonta. No sé qué pensar de ti. No te conozco. No, asintió. No me conoces. Pero yo sí te conozco a ti, Sofía Russo. Llevo meses haciendo que te vigilen. Desde que Antonio me informó por primera vez de su deterioro de salud, esa noticia me heló la sangre.
Me has estado acosando y protegiendo incluso antes de saber que lo necesitabas. Extendió la mano y me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, y su familiaridad me hizo estremecer. Trabajas turnos dobles para pagar las facturas médicas de tu madre. Duermes en el sofá de tu prima para ahorrar dinero. Visitas la tumba de tu abuela todos los domingos y le dejas lirios blancos. Lees poesía en el parque durante tus descansos para comer. Llevas sola tanto tiempo, cargando con cargas que nadie debería llevar solo. Escuchar cada detalle de tu vida recitado con su suave voz se siente como una violación. Basta. ¿Por qué? ¿Porque te da miedo que te vean? Su mano se detuvo cerca de mi cara. ¿O es porque te asusta que sea yo quien te vea? Di un paso atrás y puse la mesa del comedor entre nosotros. ¿Qué pasaría si rechazara tu protección? ¿Y si salgo por esa puerta ahora mismo? La expresión de Lucas se endureció. Haría que alguien te siguiera, por supuesto, e intentaría mantenerte con vida el mayor tiempo posible. Al final, te encontrarían. Los calabreses no son conocidos precisamente por su misericordia, especialmente hacia las mujeres que creen que les han engañado para quitarles lo que es suyo por derecho. ¿Y tú? Lo desafié. ¿Qué crees que es lo que te corresponde por derecho? Algo peligroso brilló en sus ojos. Creo en ganarse la lealtad, no en exigirla, en proteger lo que es mío, no en explotarlo. No soy tuya, todavía no. Él asintió con inquietante confianza. Pero ambos sabemos que no tienes a dónde ir. Un golpe en la puerta interrumpió cualquiera que fuera mi respuesta. La puerta se abrió. Uno de los guardias de seguridad de Luca entró, murmurando algo en italiano rápido que no pude entender. La expresión de Luca se ensombreció. ¿Cuándo? Preguntó. Hace 20 minutos, en el edificio de la prima. Mi corazón se detuvo. ¿Ellie? ¿Qué pasa con Ellie? Luca se volvió hacia mí. Coge tu abrigo. Tenemos que irnos ya. ¿Qué ha pasado? Le agarré del brazo, sintiendo cómo el pánico se apoderaba de mí. Dijiste que estaba a salvo. Lo estará si nos damos prisa. Me agarró por los hombros. Escucha con atención, Sofía. Ellie volvió a su apartamento para coger algo de ropa. Mi gente vio a unos calabreses vigilando el edificio. Tenemos que sacarla de allí antes de que actúen. Los siguientes 20 minutos pasaron como una exhalación. El ascensor, el garaje, el Bentley con su silencioso y eficiente conductor. Luca hizo llamadas y dio órdenes en una mezcla de inglés e italiano. Su actitud pasó de ser la de un depredador casi juguetón a algo frío y letal. Me senté a su lado, con el miedo por mi prima eclipsando cualquier temor que pudiera tener hacia él. Si le hacen daño, no se saldrán con la suya. La voz de Luca fue definitiva. Te quieren a ti, no a ella. Pero la utilizarán para llegar a ti si tienen la oportunidad. El Bentley se deslizó por el tráfico de Chicago con una facilidad antinatural, como si los demás vehículos percibieran el peligro que había en su interior y se apartaran. Cuando nos acercamos al barrio de Ellie, Luca me entregó un pequeño objeto, un colgante de zafiro con una delicada cadena. Póntelo. ¿Qué? ¿Por qué? Es un rastreador, dijo sin rodeos. Si nos separamos, necesito poder encontrarte. La idea de llevar un dispositivo de rastreo electrónico como un animal me repugnaba, pero su tono urgente me convenció. Me abroché el collar con dedos temblorosos. También lleva un micrófono incorporado, añadió. Si estás en peligro, di Azure, y el equipo de seguridad te oirá. Giramos hacia Ellie Street, una calle llena de edificios de piedra rojiza, renovados muy populares entre los jóvenes profesionales. Lucas señaló un todoterreno negro aparcado a mitad de la manzana. Calabreses, dijo con severidad, han sido más eficientes de lo que esperaba. Se tocó el auricular. Situación de la chica, lo que fuera que oyó le hizo apretar la mandíbula. Cambio de planes. Se volvió hacia mí. Ellie no responde ni a la puerta ni al teléfono. Tenemos que asumir que ya han contactado con ella. Dijiste que no le harían daño. No lo harán mientras crean que es útil para llegar hasta ti. Metió la mano dentro de la chaqueta y sacó una elegante pistola, comprobándola con eficiencia. La visión del arma hizo que la pesadilla se volvió de repente terriblemente real.
¿Qué vas a hacer? Ir a por tu prima. Eliminar cualquier amenaza. Guardó la pistola. Quédate en el coche hasta que vuelva. Voy contigo, dije, alcanzando la manilla de la puerta. Ellie estará aterrorizada. Ella me conoce. Luca me agarró la muñeca con fuerza de hierro. Si entras en ese edificio, les darás exactamente lo que quieren. Se llevarán a los dos. ¿Y entonces qué haremos? Quédate aquí sentada, dijo, interrumpiéndome cuando sonó su teléfono. No era el de Luca, era el mío, que había dejado sin batería en mi bolso la noche anterior. De alguna manera ahora estaba cargado. Lucas asintió para que lo contestara, pulsando un botón en su reloj que sospeché que podría estar grabando la llamada. ¿Hola? Mi voz sonaba débil y asustada. Sofía. La voz de Ellie estaba llena de pánico. Sof, hay unos hombres aquí. Dicen que te están buscando. No me dejan marchar. Ellie, ¿estás herida? Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Te han tocado? No, pero... Su voz se cortó y fue sustituida por la de un hombre con un fuerte acento. Señora Russo, es un placer poder hablar por fin con usted. La voz era culta y casi agradable. Creo que tenemos un conocido común, Luca Vital. Los ojos de Luca se entrecerraron al oír su nombre. Extendió la mano para coger el teléfono, pero yo negué con la cabeza. ¿Quién es usted?, exigí saber. Alguien con un gran interés en el legado de su familia. Alguien que cree que ese legado se ha gestionado mal. Hubo una pausa. Me gustaría discutir esto con usted en persona. Su prima seguirá siendo nuestra invitada hasta entonces. Si le hace daño, por favor, señorita Russo. Russo. Somos hombres de negocios, no bárbaros. Su voz se endureció ligeramente. Pero no se equivoque, haremos lo que sea necesario para asegurar lo que es legítimamente nuestro. ¿Qué quiere de mí? Venga sola al apartamento de su prima. Hablaremos de las condiciones. La línea se cortó. Miré a Luca, que había escuchado cada palabra a través del sistema integrado del coche. Su expresión era tormentosa. Tengo que entrar ahí, dije, volviendo a alcanzar la puerta. Por supuesto que no. Su tono no dejaba lugar a discusión. En cuanto pises ese edificio, estarás en un avión privado rumbo a Calabria. Entonces no podré ayudarte. ¿Cuál es tu plan? ¿Asaltar el edificio? ¿Disparar a todo el mundo? Negué con la cabeza. Ellie se vería atrapada en el fuego cruzado. Luca se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada calculadora. Finalmente, pulsó un botón y bajó la mampara para hablar con su chofer. Plan B, dijo. Respuesta táctica total, sin bajas por nuestra parte. El chofer asintió y habló rápidamente por un discreto micrófono situado en la solapa. Me di cuenta de que había movimiento a nuestro alrededor. Había hombres saliendo de coches aparcados. Otros aparecieron en las esquinas, todos moviéndose con precisión militar hacia el edificio de Ellie. ¿Qué van a hacer?, susurré. Lo que están entrenados para hacer, respondió Luca con frialdad. Eliminar amenazas. Durante 15 agonizantes minutos no pareció pasar nada. Entonces hubo un movimiento repentino. La puerta principal del edificio de Ellie se abrió. Un grupo de hombres de Luca escoltaba a mi prima hasta un coche que esperaba. Detrás de ellos apareció más personal de seguridad, arrastrando a dos hombres vestidos con trajes oscuros. Me invadió una gran sensación de alivio al ver a Ellie, que parecía estar ilesa. Gracias a Dios, la mano de Luca se posó en mi rodilla. Fue un gesto a la vez posesivo y tranquilizador. Esto no ha terminado, dijo. Los hombres que capturaron eran solo soldados rasos. Su líder, el que te llamó, no está entre ellos. Como si sus palabras lo hubieran invocado, un fuerte estallido resonó en la calle. Un disparo. Luca reaccionó al instante, empujándome hacia el suelo del coche mientras el conductor aceleraba alejándose de la acera. Los neumáticos chirriaron. Se oyeron más disparos. Uno de ellos impactó en el cristal antibalas del Bentley con un ruido sordo. Luca había vuelto a sacar su arma y daba órdenes rápidas por el auricular. Lleva a la chica al refugio. Tenemos compañía. El Bentley giró bruscamente en una esquina, lanzándome contra las piernas de Luca. Me agarré a los asientos de cuero. El terror era algo vivo en mi pecho.
Ellie está bien. Mi gente la tiene. Luca me subió a su lado cuando el coche se enderezó, sujetándome con seguridad contra su costado. Pero nos siguen, dijo. 2 vehículos. Mirando por la ventana trasera, pude ver que los SUV negros nos alcanzaban, a pesar de la habilidad de nuestro conductor. ¿Quiénes son, Jade? El hombre que te llamó se llama John Carlo Bianche. Cree que tiene derecho a reclamar los territorios Vcini a través de una alianza matrimonial de hace 2 generaciones. La voz de Luca era clínicamente distante. Lleva años esperando la muerte de Antonio, planeando cómo hacerse con el control. El Bentley se desvió hacia Lakeshore Drive, acelerando a velocidades peligrosas. Uno de los vehículos que nos perseguían se quedó atrás, pero el otro mantuvo la distancia. Te ve como la clave para legitimar su reclamación. Luca continuó. Con el último descendiente de los Vizzini bajo su control, ciertas antiguas alianzas reconocerían su autoridad. ¿Bajo su control? ¿Qué significa eso? Los ojos de Luca se encontraron con los míos, fríos como el hielo de un glaciar. Significa que te obligaría a casarte con él o con su hijo. Una alianza política sellada con sangre. La barbarie de ello, lo medieval, el concepto del matrimonio forzado como juego de poder, me dejó sin palabras. Esto no puede ser real. Cosas así no pasan en la América del siglo XXI. Mi gente necesita tiempo para asegurar el perímetro, dijo Lucas con severidad. Tenemos que despistar a nuestros perseguidores. Se inclinó hacia adelante y le habló al conductor en un italiano rápido. El hombre asintió y giró bruscamente, saliendo de la carretera principal y adentrándose en un laberinto de calles secundarias. El todoterreno nos siguió, acortando distancias. Si nos atrapan, empecé a decir, no lo harán. Luca me rodeó con el brazo con más fuerza. Pero si algo sale mal, recuerda lo que te he dicho. Si algo sale mal, recuerda lo que te he dicho. Di Azure y mi equipo te encontrará. ¿Por qué haces esto? Susurré, arriesgando tu vida y la de tus hombres por alguien a quien apenas conoces. Por un momento, algo casi tierno cruzó su rostro. Ya te lo he dicho, hice una promesa. Es más que eso, insistí. Nadie hace esto solo por una promesa. El Bentley giró bruscamente en otra esquina, perdiendo por un momento a nuestros perseguidores. Luca aprovechó el respiro y se volvió completamente hacia mí. Tu tío y yo nos reunimos varias veces en los últimos años de su vida, dijo en voz baja. A menudo hablaba de la nieta que nunca conoció, la última de su linaje. Me mostró fotografías, fotos de vigilancia, como las que yo encargué más tarde. Estaba orgulloso de ti, de tu resistencia y tu inteligencia. La idea de que este hombre, mi abuelo biológico, me hubiera estado observando desde lejos y se sintiera orgulloso de mis logros, me provocó una extraña punzada en el pecho. Durante su última visita a Chicago, continuó Luca, Antonio pidió pasar por delante de tu restaurante. Te observó a través de la ventana durante casi 1 hora. Fue lo más cerca que se permitió estar de ti. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Sentí una inesperada sensación de dolor por una conexión que no sabía que existía. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué había ocultado la verdad todos estos años? Porque creía que te merecías la vida normal que su hermana había sacrificado todo para darte. La voz de Lucas se suavizó. Temía que saber la verdad te pusiera en el mismo peligro en el que te encuentras ahora. El todoterreno que nos perseguía volvió a aparecer por el retrovisor lateral, más cerca que antes. Luca maldijo entre dientes. Son muy persistentes, murmuró. Luego, volviéndose hacia el conductor, dijo, Plan C, el almacén. Apreté con fuerza el colgante de zafiro que llevaba alrededor del cuello. ¿Cuál es el plan C? La sonrisa que Luca me dedicó fue sombría. Dejamos de correr y nos enfrentamos a ellos. En nuestros términos, no en los suyos. El distrito de almacenes se alzaba ante nosotros. Los edificios industriales abandonados proyectaban largas sombras a la luz de la mañana. El Bentley redujo la velocidad y giró hacia lo que parecía ser una instalación de transporte abandonada. A medida que nos acercábamos, unas pesadas puertas de acero se abrieron automáticamente
y se cerraron detrás de nosotros con una finalidad siniestra. En lugar del espacio vacío que esperaba, en el interior había una base en pleno funcionamiento con vehículos, equipo y al menos una docena de hombres armados que se pusieron firmes cuando Lucas salió del coche. «¿Situación?», le preguntó a un hombre alto que se acercó con porte militar. «Perímetro seguro, francotiradores en posición. El primo está en la ubicación 2 con personal médico a la espera. Bajas, una de las nuestras leve, 3 de los suyos. Estado desconocido». Luca asintió y me puso la mano en la parte baja de la espalda para guiarme hacia una oficina con paredes de cristal en la esquina del almacén. «¿Cuántos vehículos nos persiguen?». «2 confirmados. Se estima que hay entre 8 y 10 hostiles. Bianche está presente en el segundo vehículo, según el reconocimiento facial». Algo peligroso brilló en los ojos de Luca. «Perfecto». Dentro de la oficina, las pantallas mostraban las imágenes de seguridad de todo el edificio. Observé con creciente horror cómo 2 SUV negros se detenían frente al almacén. Hombres con armas visibles salieron de ellos. «Tú planeaste esto. Los trajiste aquí deliberadamente», me di cuenta. «Por supuesto». Lucas se quitó la chaqueta para revelar una funda de hombro con una pistola dentro. «Es mejor ocuparse de Bianche ahora, en mi territorio, que tenerlo huyendo indefinidamente». «¿Ocuparse de él? ¿Quieres decir matarlo?». La calma con la que hablaba del asesinato me heló la sangre. Los ojos de Lucas se encontraron con los míos. «Me refiero a negociar desde una posición de fuerza. La violencia debe ser el último recurso, no el primer impulso, Sofía». En los monitores, los hombres de fuera se colocándose alrededor de las puertas del almacén. Su líder, un hombre distinguido de unos 60 años con cabello plateado y un abrigo caro, permanecía junto a uno de los vehículos, hablando por teléfono. «Ese es Bianche», confirmó Luca, siguiendo mi mirada. «De la vieja escuela, tradicional en sus métodos y expectativas». «¿Qué es lo que realmente quiere de mí?», pregunté. «No puede ser solo el matrimonio. Se trata de legitimidad y linajes, y del poder que estos tienen en nuestro mundo». La expresión de Lucas se ensombreció. «Tu abuelo controlaba territorios y alianzas que han estado en el limbo desde su muerte. Bianche cree que, si puede controlarte a ti, puede reclamarlos como suyos. Pero yo no sé nada de todo esto. No puedo ayudarle. Tu conocimiento es irrelevante. Es tu sangre lo que le importa». Luca revisó su arma con eficiencia. «Tu presencia y tu reconocimiento público de su autoridad serían suficientes para que las antiguas familias aceptaran su reclamación». Sonó un teléfono en el escritorio. Luca lo contestó, los ojos nunca se apartaron de los monitores. «Vital», dijo simplemente, y luego pasó la llamada. Pulsó un botón, activando el altavoz. La voz culta de Bianche llenó la habitación. «Señor Vital», comenzó. «Este juego del gato y el ratón ha sido divertido, pero creo que es hora de que discutamos los asuntos como caballeros. Perdiste el derecho a llamarte caballero cuando apuntaste a una mujer inocente. John Carlo». La voz de Lucas se había vuelto gélida. «2 mujeres inocentes, preocupaciones colaterales. Bianche fue despedida. El primo nunca estuvo en peligro. En cuanto a la señora Russo, ella es difícilmente inocente. Es sangre Vincini. Eso conlleva ciertas obligaciones». «No tienes derecho a imponer esas obligaciones», replicó Luca. «Antonio dejó claras sus últimas voluntades antes de morir. Su nieta permanece bajo mi protección». Una suave risa se escuchó a través del altavoz. «Ah, sí, la famosa protección vital. Me pregunto qué precio pagará la joven por tal seguridad». Mis mejillas se sonrojaron ante la insinuación. La expresión de Luca no cambió, pero vi cómo se le ponían blancos los nudillos al agarrar el borde del escritorio. «Sus preocupaciones sobre los arreglos de la señora Russo han sido anotadas y son irrelevantes», dijo con frialdad. «Ahora exponga sus condiciones para abandonar Chicago sin más derramamiento de sangre». «Mis condiciones son sencillas. La chica viene conmigo a Sicilia. Debe reconocer públicamente su herencia y mi derecho a administrar las propiedades de los Vicini. A cambio, su primo permanecerá ileso y usted, querido muchacho,
evitará la guerra que su padre tuvo la sensatez de impedir. La risa de Luca fue tan aguda como el cristal roto. Antonio preferiría ver sus territorios reducidos a cenizas antes que entregártelos. Giancarlo. Los dos sabemos que Antonio está muerto, dijo Bianche con tono seco. Y sus deseos murieron con él. La chica viene conmigo o la llevaré por la fuerza. Tienes 5 minutos para decidirte. La línea se cortó. Luca se volvió hacia mí con una expresión indescifrable. ¿Entiendes lo que está proponiendo? Quiere utilizarme como marioneta, dije, sintiendo náuseas. Robar los territorios de mi abuelo, sean cuales sean, rutas marítimas, empresas de construcción, contratos de gestión de residuos, licencias de importación-exportación. Todos ellos negocios legítimos ahora, pero con una historia que les confiere un estatus especial en ciertos círculos. En conjunto, valen miles de millones. La magnitud de lo que estaba en juego y de lo que mi desconocido abuelo había controlado era asombrosa. Si Bianche consigue el control, les despojará de sus activos, desmantelará las fundaciones benéficas que Antonio creó y utilizará los ingresos para reconstruir el imperio criminal que tu abuelo pasó sus últimas décadas desmantelando. La voz de Lucas se endureció. Cientos de personas perderían sus puestos de trabajo. Las comunidades que habían llegado a depender del apoyo de Vicini sufrirían. Mi cabeza daba vueltas con implicaciones que no podía comprender del todo. ¿Qué pasaría si simplemente me marchara? ¿Desapareciera a algún lugar donde él no pudiera encontrarme? Estaría mirando por encima del hombro para siempre. Las personas que dependían de la protección de Antonio quedarían vulnerables a los caprichos de Bianche. La injusticia de todo ello me golpeó como un golpe físico. Este no es mi mundo. Yo no pedí nada de esto. Pocos elegimos el legado que heredamos, Sofía. Una pizca de compasión se dibujó en el rostro de Luca, pero todos tenemos que decidir qué hacer con él. En los monitores, los hombres de Bianche habían tomado posiciones ofensivas. Uno de ellos estaba colocando lo que parecían ser cargas explosivas en las puertas principales. Se nos acaba el tiempo, dijo Luca con severidad. Hay una habitación segura detrás de esta oficina. Te necesito a ti también. La palabra nos sorprendió a ambos. No me esconderé mientras la gente está muriendo por mi culpa. Esto no es un juego, Sofía. Estos hombres matarán para controlarme. Ya he tenido suficiente. Déjame hablar con Bianche directamente. Cara a cara. Luca me miró como si hubiera perdido la cabeza. Por supuesto que no. Dijiste que la violencia era el último recurso. Le desafié. Déjame intentar resolver esto de otra manera. No hay otra manera con hombres como Bianche. Tiene que haberla. Le agarré del brazo. Por favor, Luca, no puedo mancharme las manos de sangre otra vez. Algo cambió en su expresión. ¿Era respeto o reconocimiento? ¿Qué es exactamente lo que propones? Una reunión aquí, donde tus hombres puedan protegerme. Déjame hablar con él. Tengo que hacerle entender que no me utilizará como su marioneta. Haga lo que haga. No me escuchará. Luca me advirtió. Los hombres como Bianche no aceptan el rechazo. Al menos lo habré intentado, insistí. Antes de que empiecen a morir personas en mi nombre. Luca me estudió durante un largo momento, sus ojos azules buscando en los míos algo que no podía nombrar. Finalmente, asintió una vez. En mis términos, dijo. No te separes de mí. Lleva un chaleco y si hay algún peligro, daremos por terminada la reunión. Sentí un gran alivio. Gracias. Me apretó la mano con fuerza para demostrarme lo serio que era. Si esto sale mal, no será así, dije, tratando de parecer más segura de lo que me sentía. Si sale mal, continuó él, di azul y corre, mis hombres te cubrirán. 20 minutos más tarde, estaba junto a Luca en el centro del almacén, rodeada por su equipo de seguridad en formación protectora. Llevaba un chaleco antibalas ligero debajo de un jersey holgado. Era un consuelo insignificante frente a los hombres fuertemente armados que ahora entraban por las puertas principales. Bianche entró el último, flanqueado por 2 guardaespaldas que no se apartaban de su lado. En persona, parecía más viejo que en los monitores,
con el rostro marcado por toda una vida de cálculo y astucia. Sus ojos oscuros y penetrantes se fijaron en mí inmediatamente. Señora Russo, dijo, con un acento más pronunciado en persona, es un placer conocer por fin a la nieta de Antonio. El parecido es notable. Respondí, nada, sintiendo la presencia constante de Luca a mi lado como un ancla en mares agitados. Bianca sonrió levemente. Tienes el silencio de tu abuelo ante los adversarios. Admirable, aunque en última instancia inútil. Miró a Luca. Me sorprende que hayas aceptado esta reunión, Vital. No es propio de ti correr riesgos innecesarios. La señora Russo solicitó la oportunidad de dirigirse a ti directamente, respondió Luca con frialdad. La respeto lo suficiente como para concederle esa petición. Qué galante. La mirada de Bianca volvió a posarse en mí, evaluándome. Bueno, querida, ¿qué es lo que deseas decir? Tragué saliva y recuperé la voz. Quiero que entiendas que nunca te ayudaré a reclamar la herencia de mi abuelo. Ni voluntariamente, ni por la fuerza. Es una afirmación muy atrevida viniendo de alguien que entiende tan poco de la situación. Bianca se acercó, aunque mantuvo una distancia prudencial con los hombres de Luca. ¿Crees que esto es una cuestión de elección, de lo que tú quieres? Sé que se trata de poder, respondí. Se trata de utilizarme para conseguir lo que no pudisteis quitarle a mi abuelo mientras estaba vivo. Algo peligroso brilló en los ojos del anciano. Ten cuidado, muchacha. Estás hablando de cosas que no entiendes. Entiendo lo suficiente, dije, sacando fuerzas del apoyo silencioso de Luca. Entiendo que mi abuelo eligió a Luca para protegerme a mí y a sus intereses. Esa elección no fue aleatoria ni arbitraria. Debió de tener razones para confiar en la familia Vital por encima de otras. La risa de Bianca fue aguda. Antonio era un viejo sentimental y tonto en sus últimos años. Tomaba decisiones basadas en nociones anticuadas de honor y obligación. Lo reconocí, pero eran sus decisiones. Enderecé la espalda, canalizando una confianza que no sentía del todo, y decidí honrar su legado. ¿Honor?, se burló Bianca. ¿Qué sabes tú del honor, muchacha? Te has pasado la vida ignorando tu verdadero legado, sirviendo bebidas a extraños en lugar de reclamar lo que es tuyo por derecho. Lo que es mío por derecho, repetí lentamente. ¿Te refieres al imperio construido por un hombre al que nunca conocí? ¿El poder que crees que puedo entregarte con una firma y una declaración pública? Negué con la cabeza. Eso no funciona así, señor Bianca. Ya no. Funciona exactamente como yo digo que funciona, espetó Bianca, rompiendo su apariencia culta. Con tu apoyo, las antiguas familias reconocerán mi derecho. Sin él, seguirán siendo leales a Vital solo por el deseo de un hombre moribundo. Quizás deberías considerar por qué mi abuelo confió ese deseo a Luca. Le expliqué que creía que la familia Vital protegería sus intereses mejor que tú. El rostro de Bianca se oscureció por la furia. Antonio Banzini fue un traidor a nuestras tradiciones. Pasó sus últimas décadas desmantelando lo que generaciones habían construido al convertir nuestras operaciones en negocios legítimos y donar las ganancias a organizaciones benéficas en lugar de fortalecer nuestra posición. Él evolucionó. Luca habló con voz mortalmente tranquila. Él entendió que nuestro mundo estaba cambiando y que sobrevivir significaba adaptarse. Tú nunca aprendiste esa lección, Giancarlo. ¿Adaptación? ¿A eso llamas adaptación? ¿A abandonar nuestras costumbres? ¿A doblegarnos ante las autoridades y fingir que somos hombres de negocios normales? El disgusto de Bianca era palpable. Tu padre se avergonzaría de en lo que te has convertido, Vital. Algo peligroso brilló en los ojos de Luca, pero mantuvo la voz bajo control. Mi padre entendía lo que Antonio entendía, que nuestro futuro depende de crear algo duradero a la luz, en lugar de aferrarnos a sombras que se vuelven más tenues cada año. Miré a ambos y de repente me di cuenta de que este enfrentamiento iba mucho más allá de mí. Se trataba de dos visiones de un mundo que nunca había sabido que existía. Una aferrada a las tradiciones del poder y la violencia. La otra buscando la legitimidad sin abandonar por completo sus raíces. No importa, dijo Bianca finalmente,
recuperando la compostura. La chica viene conmigo. Las antiguas familias apoyarán a cualquiera de nosotros que controle el linaje de Antonio. ¿Y si me niego? Pregunté. Bianca sonrió fríamente. Entonces las considerables fuerzas de seguridad del señor Vital se enfrentarán a las mías. Quizá incluso prevalezcan hoy. Pero, mañana, la semana que viene, ¿podrá protegerla para siempre, señor Bruso? ¿Podrá proteger a su primo, a sus amigos y a todos los que le importan? Me estremecí ante la amenaza implícita. Lucas se tensó a mi lado, moviendo sutilmente la mano hacia su arma. Hay otra opción, dije rápidamente, antes de que estallara la violencia. Una que honra los deseos de mi abuelo y reconoce las preocupaciones de las antiguas familias. Ambos hombres me miraron con expresiones similares de sorpresa. «Te escucho», dijo Bianca con cautela. Respiré hondo. Una asociación entre las operaciones de Vitali y cualquier interés legítimo que usted controle, gestionada conjuntamente y con beneficios compartidos según la inversión y la contribución. Lucas se tensó a mi lado. Sofía. Seguí adelante. Mi abuelo quería claramente que sus negocios continuaran bajo la protección de la familia Vitali. Sin embargo, si las antiguas familias tienen preocupaciones sobre la sucesión y la tradición, tal vez una alianza formal resolvería estas preocupaciones. Una asociación, repitió Bianca con expresión calculadora. Con usted como signatario, reconociendo los intereses de ambos. Reconocería que el cambio no tiene por qué significar abandonar todo lo anterior. Construiría un puente entre las viejas costumbres y las nuevas. Durante un largo rato, nadie habló. La tensión en el almacén era palpable. Finalmente, Bianca se rió, un sonido genuino de sorpresa y admiración a regañadientes. Sin duda, era sangre de Antonio. Él también tenía talento para encontrar soluciones inesperadas. Me estudió con renovado interés. Una asociación tendría que estar cuidadosamente definida. Los términos tendrían que negociarse con precisión. Estuve de acuerdo, sin poder creer que lo estuviera considerando con la debida documentación legal y garantías para todas las partes. Bianca se volvió hacia Luca. ¿Y tú, Vital, aceptarías este compromiso? ¿Compartirías lo que Antonio te confió exclusivamente a ti? La expresión de Luca era indescifrable. Si eso es lo que Sofía elige, respetaré su decisión. Sus ojos se encontraron con los míos brevemente, aunque tendríamos que discutir los detalles en privado. Una leve sonrisa se dibujó en la boca de Bianca. Ya veo. Se enderezó la chaqueta, que ya estaba impecable. Muy bien, consideraré esta propuesta. Mis representantes se pondrán en contacto con los suyos para iniciar las conversaciones preliminares. Su mirada se endureció. Pero comprenda esto, señor Rousseau. Si percibo algún engaño o táctica dilatoria, mi oferta original será la única que quede sobre la mesa. Lo entiendo, dije en voz baja, asintiendo ligeramente. Bianca se dio la vuelta para marcharse, con su equipo de seguridad cerrando filas a su alrededor. En la puerta, se detuvo y me miró, con una expresión indescifrable. Hoy habría hecho que Antonio se sintiera orgulloso, dijo. Recuérdelo cuando cerremos nuestro acuerdo. Después de que se marcharan, la tensión en el almacén se disipó como el aire de un globo pinchado. Los hombres de Lucas se relajaron ligeramente, aunque permanecieron alerta. De repente me sentí débil. La adrenalina que me había ayudado a superar el enfrentamiento se estaba agotando. Luca me agarró del brazo y me estabilizó. «Has sido lo más valiente o lo más estúpido que he visto nunca», dijo en voz baja. «¿Acababa de cometer un terrible error?», susurré. Sus ojos se encontraron con los míos. Estaban serios, pero había algo parecido a la admiración en su profundidad. «Nos has ganado tiempo», dijo. «Has creado una opción donde parecía no haber ninguna». Sus dedos se apretaron ligeramente sobre mi brazo. «Pero Bianca es peligroso, Sofía. Esperará que esta asociación se formalice pronto en términos que le favorezcan significativamente». «Lo sé», reconocí, «pero ha evitado que hoy muriera gente. Eso tiene que contar para algo». Por un momento, algo casi amable cruzó por el rostro de Luca. Luego, su máscara profesional volvió cuando uno de sus hombres se acercó. «El edificio está despejado, señor.
No se han dejado dispositivos de vigilancia. La prima ha sido trasladada al ático según las instrucciones. ¿Está Ellie en tu apartamento? Pregunté, sorprendida. Luca asintió. Es el lugar más seguro que tenemos. Una vez que Bianca la identificó, tu prima se convirtió en una parte permanente de esta ecuación. Su expresión se suavizó ligeramente ante mi preocupación. Está a salvo, Sofía, conmocionada, pero ilesa. Necesito verla, insistí, para explicarle. Lo harás, me aseguró. Pero primero, continuó, tenemos que discutir lo que acaba de pasar y lo que va a pasar a continuación. El trayecto de vuelta al ático de Luca estuvo lleno de un silencio intenso. Miré por la ventana el familiar horizonte de Chicago, que ahora se había transformado ante mis ojos. Detrás de esas torres relucientes y calles concurridas, existía otro mundo, un mundo de luchas de poder y legados de sangre, de promesas y amenazas. Era un mundo en el que me habían empujado sin previo aviso ni preparación. ¿Qué le voy a decir a Ellie?, pregunté finalmente, cuando el Bentley giró hacia Lakeshore Drive. Luca, que había estado respondiendo correos electrónicos en su teléfono, levantó la vista. La verdad, o al menos la parte que creas que puedes soportar. ¿La verdad?, repetí, riendo con ironía. ¿Que su primo es aparentemente el heredero de una familia mafiosa siciliana y que unos hombres armados la amenazaron por mi culpa? La verdad es que estás en una situación complicada que afecta a su seguridad, corrigió. Que estás haciendo todo lo posible para resolverla sin que nadie resulte herido. Me volví hacia él. ¿Es eso lo que estoy haciendo o estoy empeorándolo todo? Algo casi amable cruzó sus rasgos. Te estás adaptando a unas circunstancias que abrumarían a la mayoría de la gente, Sofía. Date un poco de crédito por ello. A pesar de todo, el inesperado elogio me reconfortó. ¿Qué habrías hecho si no te hubiera sugerido la asociación? Eliminar la amenaza, dijo simplemente, de forma permanente. La forma tan natural en la que habló de lo que equivalía a un asesinato con tanta calma que debería haberme horrorizado. En cambio, me sentí extrañamente agradecida por su honestidad. Ahora nos preparábamos para negociar con Bianca mientras reforzábamos nuestra posición. Sus ojos se encontraron con los míos. Esto significa establecer formalmente tu lugar dentro de la organización Vicini Vitali. Mi lugar, repetí. ¿Cómo qué exactamente? El Bentley redujo la velocidad al acercarse al edificio de Luca. Eso depende de lo que tú quieras, Sofía. Nos has ganado tiempo, pero aún hay que tomar decisiones. En el garaje subterráneo, 2 guardias de seguridad recibieron el coche y nos acompañaron al ascensor privado. La mano de Luca descansaba sobre mi espalda, un gesto que se había vuelto extrañamente familiar en el espacio de un día. ¿Qué habría querido Antonio para mí?, pregunté mientras el ascensor subía. Luca lo pensó. Quería que estuvieras protegida ante todo. Más allá de eso, dudó. Creo que esperaba que, con el tiempo, te interesaras por lo que él había construido. No las operaciones originales, sino en lo que se habían convertido. Los negocios y fundaciones legítimos. Los fideicomisos benéficos. Estaba orgulloso de la transformación. El ascensor se abrió directamente en el ático. Antes de que pudiera responder, una mancha borrosa se estrelló contra mí. Era Ellie, con el rostro bañado en lágrimas, pero por lo demás ilesa, que me abrazó con desesperación. «Sofía, Dios mío, ¿qué está pasando?» Unos hombres vinieron a mi apartamento a buscarte, y luego aparecieron otros hombres armados. Ahora estoy en este ático de locos con gente que no me dice nada, excepto que estás de camino. Respira, Ellie. Yo la tranquilicé, abrazándola con fuerza. Ya estoy aquí. Estás a salvo. Se apartó con los ojos desorbitados. ¿A salvo? ¿A salvo? Unos hombres armados me sacaron de mi apartamento. Dijeron que era por mi propia seguridad. ¿Pero qué demonios está pasando? ¿Quién es este tipo? Señaló a Luca, que había dado un paso atrás para dejarnos espacio. ¿Por qué todo el mundo sigue hablando de tu familia en Sicilia?
Miré por encima de su hombro a Luca, que asintió ligeramente antes de desaparecer por el pasillo y llevar a Ellie al sofá, dejándonos hablar en privado. Respiré profundamente. Es complicado, comencé. Sinceramente, la mayor parte me enteré ayer, pero te voy a contar todo lo que sé. Durante la siguiente hora les conté la increíble historia en la que se había convertido mi vida. Les hablé del pasado secreto de mi abuela, de la identidad oculta de Antonio Orsini como mi abuelo y del vacío de poder creado por su muerte y el peligro en el que nos había colocado. Omití los detalles más violentos, pero no edulcoré la verdad fundamental. Estábamos atrapados en un peligroso juego de poder y tradición. Entonces, este tal Luca, dijo Ellie cuando terminé, ¿qué es? ¿Tu guardaespaldas? ¿Tu carcelero? ¿Tu novio? Susurró la última palabra con los ojos muy abiertos. Sentí cómo se me subían los colores a la cara. No es nada de eso. Le prometió a mi abuelo que me protegería y está cumpliendo su promesa. Ajá. A pesar de su persistente miedo, la expresión de Ellie era de complicidad, y la forma en que él te mira es solo preocupación profesional. ¿De qué estás hablando, Sof? El hombre no te ha quitado los ojos de encima desde que entraste, incluso cuando finge estar ocupado al otro lado de la sala. Te está observando. Miré hacia la cocina, donde Luca estaba de pie hablando en voz baja con su jefe de seguridad. Su perfil se recortaba nítidamente contra la luz de la tarde. Como si sintiera mi mirada, levantó la vista y nuestros ojos se encontraron brevemente antes de que yo apartara la mirada. No es eso, insistí. Solo es responsable de mí. Ellie arqueó una ceja. Si tú lo dices, pero la responsabilidad no suele ser así. Antes de que pudiera responder, Luca se acercó, con expresión seria. Sofía, tenemos que discutir los siguientes pasos. Los representantes de Bianchi ya se han puesto en contacto. Han sido muy rápidos, dije sorprendida. Está ansioso por formalizar el acuerdo antes de que puedas hacerme cambiar de opinión. Luca miró a Ellie. Quizá tu prima quiera descansar. La habitación de invitados está lista. Ellie se levantó. Su miedo inicial había dado paso a una indignación protectora. No voy a dejar sola a Sofía. No estará sola, le aseguró Luca, con un tono deliberadamente amable. Pero la conversación que tenemos que tener implica detalles legales y financieros que te pondrían en riesgo si te preguntaran sobre ellos más adelante. Le apreté la mano a Ellie. Está bien, estaré bien. Podemos hablar más tarde. A regañadientes, Ellie permitió que uno de los empleados de Luca la acompañara a la habitación de invitados en la que yo había dormido la noche anterior. Una vez que se hubo ido, Luca me condujo a su despacho. Era un espacio elegante, con vistas tanto al lago como al perfil urbano. Bianchi se está moviendo rápido, dijo, indicándome que me sentara en uno de los dos sillones de cuero situados frente a un escritorio de cristal. Su abogado se había puesto en contacto con el mío hacía una hora con una propuesta preliminar. ¿Qué quiere?, pregunté, preparándome para lo peor. El 40% de la propiedad de todas las participaciones de Orsini, puestos en los consejos de administración de las 3 empresas más grandes, y una presentación formal a las antiguas familias contigo, reconociendo públicamente su papel como tu asesor y socio. La expresión de Lucas se mantuvo neutra, pero percibí su desaprobación. ¿Y qué opinas? Creo que es excesivo, pero no inesperado. Se sentó frente a mí, con una postura relajada pero alerta. La cuestión es, ¿qué quieres tú, Sofía? ¿Qué quiero? Me reí con amargura. Quiero recuperar mi vida normal. No quiero ser responsable de empresas multimillonarias de las que no sé nada. Quiero que mi primo esté a salvo y que esta pesadilla termine. Y si esas no son opciones, insistió con delicadeza, ¿cuáles son? Lo miré a los ojos. Entonces quiero honrar los deseos de mi abuelo y proteger lo que él construyó y transformó en su imperio. Dudé. No quiero que nadie más resulte herido por mi culpa. Algo parecido a la aprobación brilló en los ojos de Luca. Hicimos una contraoferta del 20% de la propiedad para Bianchi, solo puestos en el consejo asesor y una presentación formal que reconociera su conexión histórica con la familia Vicini,
pero que no le otorgara ninguna autoridad sobre mí. ¿Lo aceptará? Al principio no, admitió Luca, pero nos da margen para negociar mientras mi gente termina de recopilar pruebas de sus operaciones menos legítimas. ¿Pruebas? Repetí. Una sonrisa fría se dibujó en los labios de Luca. Un seguro. Por si Bianche decide que, después de todo, una sociedad no es suficiente. La forma despreocupada en que hablaba de la influencia y las amenazas debería haberme inquietado. En cambio, me sentí extrañamente reconfortada por su minuciosidad y su disposición a proteger lo que, al parecer, ahora era mío. Hay algo más que debemos discutir, continuó Luca, con expresión cada vez más seria. Tu papel oficial en la organización. Bianche esperará que esté claramente definido antes de cerrar cualquier acuerdo. Ya te he dicho que no sé nada sobre cómo se gestionan los negocios, especialmente los que tienen historias complicadas. Aprenderás, dijo él con sencillez. Antonio dejó registros detallados y yo puedo guiarte en la transición. ¿Y si no quiero esta responsabilidad? Le desafié. ¿Y si quiero marcharme una vez que se haya solucionado lo de Bianche? Pregunté. Luca me estudió. ¿Es eso lo que quieres, Sofía? ¿Quieres volver a servir vino a desconocidos y dormir en el sofá de tu primo? ¿Quieres fingir que nada de esto existe mientras otros gestionan tu herencia? Dicho así sonaba absurdo. Sin embargo, la alternativa, adentrarme en un mundo de poder y peligro que apenas comprendía, me parecía igualmente imposible. ¿Y si no estoy hecha para esto? Pregunté en voz baja. ¿Y si tomo decisiones terribles y hago daño a la gente? No estarás sola, dijo Luca, suavizando la voz, a menos que quieras estarlo. La insinuación quedó suspendida entre nosotros, cargada de posibilidades tácitas. Busqué en su rostro. Sus imposibles ojos azules no revelaban nada y lo revelaban todo. ¿Por qué haces esto realmente, Luca? No puede ser solo por una promesa a un moribundo. Por un momento, pensé que no responder. Entonces se inclinó hacia adelante, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler su colonia. Cuando Antonio se acercó por primera vez a mi padre para protegerte, pensé que era una tontería sentimental. Solo otro anciano tratando de corregir los errores del pasado antes de morir. Bajó la voz. Entonces vi las fotos de vigilancia. Leí los informes sobre esta mujer brillante y obstinada que trabajaba turnos dobles para pagar las facturas médicas de su madre y renunciaba a sus sueños para cumplir con obligaciones que habrían quebrado a la mayoría de man. Sentí como el calor me subía por el cuello mientras él continuaba. Empecé a hacer que mi gente te vigilara, a contarme tus hábitos y tus dificultades. Me encontré a mí mismo, hizo una pausa, como buscando la palabra adecuada. Me impresiona tu resistencia, tu lealtad y tu total desconocimiento de tu propio valor. ¿Mi valor? Repetí, sin estar segura de lo que quería decir. No tu linaje ni tu herencia, aclaró. Tu carácter, la forma en que cuidas de tu primo, la amabilidad que muestras a los clientes difíciles, la poesía que lees en tus descansos. Darme cuenta de que llevaba meses observándome, recopilando estos detalles íntimos de mi vida, debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentí extrañamente vista, verdaderamente vista, quizás por primera vez. ¿Y ahora qué pasa? Pregunté, con una voz apenas superior a un susurro. Ahora negociaremos con Bianche. Formaliza tu posición y garantiza tu seguridad y la de tus primos. Los ojos de Lucas se clavaron en los míos, y tal vez exploraron lo que existía entre nosotros más allá de las obligaciones y las promesas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y qué es eso exactamente? En lugar de responder, se inclinó sobre la mesa y me rozó la mano con los dedos. Podría haber sido accidental, de no ser por la intención de su mirada. Solo lo que tú quieras que sea, Sofía. Su voz se había vuelto ligeramente áspera. Protejo lo que es mío, pero no reclamo lo que no me es dado libremente. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono, la línea segura dedicada a su equipo de seguridad. Luca respondió con un seco vital, y su expresión se ensombreció mientras escuchaba. ¿Cuándo? Exigió saber. ¿Cuántos?
Hubo una pausa. Cierren el edificio. Protocolo completo. Yo me encargo. Colgó y se levantó inmediatamente. Han visto a los hombres de Bianchi en el vestíbulo. Parece que ha decidido acelerar las negociaciones. El miedo se apoderó de mí. Ellie está a salvo, me aseguró. Las plantas residenciales son seguras, continuó, pero tenemos que actuar con rapidez. Se acercó a un cuadro que colgaba de la pared y lo apartó para revelar una caja fuerte. Tras introducir una combinación, sacó varios archivos de una pequeña caja de terciopelo. ¿Qué está pasando?, pregunté, poniéndome de pie. ¿Y bien? Creía que teníamos un acuerdo con Bianchi. Al parecer, ha decidido reforzar su posición mediante la intimidación. La expresión de Luca era fulminante. Fue un error por su parte. Sacó de la caja un anillo de platino con zafiros incrustados. Hacía juego con el colgante que me había regalado antes. Pertenecía a mi abuela. Ayer lo llevé a ajustar. Luca, ¿qué? Bianchi solo respeta dos cosas: el poder y la tradición. Sostuvo el anillo entre nosotros. Una alianza formal entre nuestras familias le obligaría a dar marcha atrás sin derramamiento de sangre. Me quedé mirando el anillo, empezando a comprender poco a poco. Me le estás proponiendo matrimonio, aclaró. Sería una declaración pública de intenciones que uniría para siempre los intereses de los Vizini y los Vitali. Cualquier movimiento en mi contra se consideraría un acto de guerra contra ambas familias. Esto es una locura, susurré. Apenas nos conocemos. Sé lo suficiente, replicó, acercándose. Sé que eres lo suficientemente valiente como para enfrentarte a un hombre como Bianchi para proteger a los demás. Lo suficientemente inteligente como para encontrar soluciones donde parecía no haberlas, y lo suficientemente fuerte como para adaptarte a un mundo que se ha puesto patas arriba en un solo día. Eres lo suficientemente fuerte como para adaptarte a un mundo que se ha puesto patas arriba en un solo día. Mi cabeza daba vueltas ante lo imposible de todo aquello. ¿Pero qué sacas tú de este acuerdo? Algo peligroso y posesivo brilló en sus ojos. Todo lo que vale la pena tener. Antes de que pudiera responder, unos suaves golpes en la puerta anunciaron la llegada del jefe de seguridad. Señor, Bianchi solicita una reunión. Está en el vestíbulo con 6 hombres. Luca no apartó los ojos de los míos. Dígale que la señora Russo y yo le recibiremos en 30 minutos, dijo. Se aplicarán los protocolos de seguridad habituales. Después de que el hombre se marchara, Luca volvió a tenderme el anillo. Es tu decisión, Sofía. Solo tienes que decirlo y encontraré otra forma de manejar a Bianchi. Miré del anillo a su rostro, buscando engaño o cálculo. En cambio, solo encontré intensidad y algo más profundo que aceleró mi pulso a pesar de lo absurdo de la situación. Esto no es real, dije en voz baja. Es solo estrategia. ¿Lo es? Se acercó. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba. Quizás comenzó así, como una solución a un problema inmediato. Pero yo no hago ofertas que no estoy totalmente dispuesto a cumplir, Sofía. Ni siquiera me conoces, protesté débilmente. Sé lo esencial, replicó. El resto lo descubriremos con tiempo. De pie, bajo la luz del atardecer que se desvanecía en su oficina del ático, con el peligro acechándonos por todos lados, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Extendí la mano. Sí, el anillo se deslizó en mi dedo con perfecta precisión. El frío metal se calentó rápidamente contra mi piel. Los dedos de Luca se demoraron, trazando el pulso de mi muñeca, un gesto que era a la vez posesivo y reverente. Mío para proteger, murmuró, con los ojos fijos en los míos. Mío para apreciar. Sin previo aviso me atrajo hacia él. Una mano estaba en la parte baja de mi espalda y la otra acunaba mi cara con sorprendente delicadeza. Cuando sus labios se encontraron con los míos, no fue un movimiento calculado, sino un beso hambriento y real que me hizo flaquear las rodillas. Cuando nos separamos, sin aliento, sentí como si el mundo hubiera cambiado una vez más. Fuera cual fuera el juego al que hubiéramos estado jugando, la negociación de poder y protección se había transformado en algo mucho más peligroso y real. Tenemos 28 minutos antes de que llegue Bianchi,
dijo Luca en voz baja, rozando mi labio inferior con el pulgar. Tiempo suficiente para discutir cómo presentamos este desarrollo a nuestra invitada no deseada. Pregunté, sorprendida por la firmeza de mi voz. Una sonrisa curvó su boca, no la expresión fría que había visto dirigida a otros antes, sino algo cálido y privado. 3 meses más tarde, después de que hubiéramos comenzado a construir nuestro imperio juntos, me encontraba de pie junto a la ventana de lo que ahora era nuestro ático, contemplando la nevada sobre el resplandeciente horizonte de Chicago. Detrás de mí, Luca hablaba rápidamente en italiano por teléfono, ultimando los detalles de la reunión de la junta directiva de la recién fusionada Fundación Vicini Vitali, que se celebraría al día siguiente. La asociación con Bianchi se había formalizado el mes anterior, aunque en condiciones mucho más favorables que las de su propuesta original. Ver su cara cuando Luca me presentó como su prometida había valido la pena cada momento de incertidumbre que lo precedió. El poder reconoce el poder, y nuestro frente unido no le dejó otra opción que aceptar la nueva realidad. Ellie se había adaptado a nuestras nuevas circunstancias con sorprendente facilidad. Aceptó la oferta de Luca de financiar su carrera de enfermería a cambio de su discreción y nos visitaba a menudo, encariñándose poco a poco con el hombre que había puesto nuestras vidas patas arriba. En cuanto a mí, la transformación de camarera con exceso de trabajo a heredera de un vasto imperio empresarial había sido sin duda un reto. Había días en los que todavía me sentía como una impostora, navegando por las reuniones de la junta directiva y las revisiones financieras con el fantasma de mi desconocido abuelo mirando por encima de mi hombro. Sin embargo, Luca fue fiel a su palabra y me guió a través de la transición con una paciencia que no esperaba de un hombre tan poderoso. Y por la noche, cuando dejábamos a un lado los negocios de la construcción del imperio, descubríamos lo que existía entre nosotros más allá de la estrategia y la conveniencia. Lo que había comenzado como protección se convirtió en pasión, luego en compañerismo y finalmente en algo más profundo que aún estaba aprendiendo a nombrar. La reunión está fijada, dijo Luca, acercándose por detrás y rodeándome la cintura con los brazos. Apoyó la barbilla en mi hombro mientras contemplábamos juntos la ciudad cubierta de nieve. Los representantes de Polarno llegarían a la mañana siguiente. Me recosté contra su pecho, sintiendo su sólida fuerza. ¿Siguen preocupados por mi falta de experiencia? Se preocupan por todo. Está en su naturaleza. Sus labios rozaron mi sien, pero reconocerán tu autoridad en cuanto te conozcan. La sangre de Antonio corre más fuerte en ti de lo que nadie había previsto. A veces eso me aterroriza, admití. La idea de que pueda haber heredado algo más que su aspecto o su terquedad. Que en algún lugar dentro de mí está la capacidad de convertirme en lo que él fue en sus primeros años. Luca me hizo girar para mirarlo, con los ojos serios. Todos tenemos la capacidad de la oscuridad, Sofía. La pregunta es qué elegimos hacer con ella. Su mano se acercó para acariciar mi mejilla. Ya has elegido transformar lo que heredaste, tal como lo hizo Antonio en sus últimos años. Construir en lugar de destruir. Recorrí las líneas de su rostro con los dedos, aún descubriendo el mapa de este hombre que se había convertido en el centro de mi nuevo mundo. Siempre con tu ayuda, prometió, cogiendo mi mano y besándome la palma. Mía para proteger, mía para amar. Tuya, acepté. La palabra ya no me daba miedo, sino que me liberaba. Al elegirlo a él y esta vida, había encontrado una fuerza que no sabía que tenía. La fuerza no solo para sobrevivir, sino para prosperar en este mundo peligroso pero hermoso que ahora gobernábamos juntos. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad de blanco y transformando incluso sus bordes más duros en algo mágico. Era un nuevo comienzo, una pizarra en blanco en la que escribir nuestro futuro compartido, una decisión, un día, un beso a la vez.